Qué gusto saludarlos en este martes. Soy Gaby Tlaseca. Una nueva tensión se ha desatado entre México y Estados Unidos por el fentanilo. El tráfico de drogas es sin duda un reto para ambos países. La crisis por el consumo de esa sustancia usada en la medicina para aliviar dolores intensos o post-cirugía ha llegado a su punto más álgido a ser distribuida como droga por los cárteles del narcotráfico. Hace no mucho, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, dijo que este tema del fentanilo se estaba saliendo de control al apilarse los cadáveres de adictos en varias morgues de los Estados Unidos, mientras que en México ya es un tema también de salud pública en algunos estados que colindan, por supuesto, con la Unión Americana. Hoy hablaremos pues de esta sustancia que con tan solo 2 miligramos que caben en la punta de un lápiz puede ser letal y de cómo los márgenes de ganancia de su venta están cambiando la industria del narcotráfico. Empecemos pues a dimensionar qué es esta droga con el doctor Gerardo González, quien es el director médico de Montefélix. ¿Cómo estás, Gerardo? Qué gusto saludarte. Muy bien, Gaby, muchas gracias. Muy buenas noches a todos y pues gracias por la invitación. A ver, ¿qué es el fentanilo y por qué se usa también en el ámbito médico? Bueno, primero que nada, el fentanilo es un derivado opioide. Viene del opio, se extrae de una planta de forma natural que es la famosa amapola o adormidera. Es una parte que ha sido trabajado o industrializado de tal manera para uso de lo que es cirugía, lo que viene siendo analgésico muy potente y que se utiliza también como un preanestésico. ¿Cuál es lo que tú comentabas ahorita de lo que es este tipo de opioide? Es un opioide que con pocas cantidades tiene un efecto mucho más alto que la misma heroína y que la morfina. Tiene 50% más que la heroína y hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Uf. En este caso, hablabas tú de miligramos, son microgramos los que se manejan básicamente con esto. Bien lo decías, una punta de lápiz, en este caso es lo que puede hacer una gran problemática en aquellos que la consuman. Es una sustancia que fue fabricada básicamente en el hecho o en la situación acuosa, en una solución acuosa que tiene ciertas características de grasa, que va a tener la capacidad de atravesar a nivel del sistema nervioso central y llegar a los órganos blancos del cerebro para hacer un gran proceso de adicción en este caso. Claro, en la primera parte que te dije, es analgésico, trabaja directamente bloqueando áreas cerebrales para evitar al máximo el dolor de las personas que tengan esto. Esto es terrible. A ver, ¿cómo es que este opiáceo pasó del uso médico al uso de la droga por todo esto que comentas de qué tan dañino puede ser? Y ahorita nos platicarás cómo actúa. Muy bien, mira, todo esto nace desde los años 60, se descubre esta sustancia y se sabe de esta gran capacidad que tiene para generar este proceso adictivo. Lógico, todas las partes de lo que se refiere desde el narcotráfico y todas estas gentes, pues hay gente que conoce estos efectos que tiene esta sustancia. Al principio se hablaba mucho de la heroína y la gente se espantaba, estoy hablando hace 10 años, 15 años, se hablaba de la gente que consumía heroína, decían, estas personas ya están muy mal. Bueno, pues al paso del tiempo descubren básicamente este tipo de sustancias que son, vuelvo a repetir, como anestésicos o como analgésicos bastante potentes, descubren esta gran potencialidad que tiene y entonces ya le dan el uso básico de una sustancia o una droga. ¿Qué genera en el cuerpo de las personas? ¿Cómo actúa que la consumen? A ver, explícanos. Es excelente la pregunta y te voy a decir, llegan a nivel de nuestro sistema nervioso por la vía que tú quieras introducirla, ya sea por vía nasal o mucosas, nariz, boca o alguna otra mucosa, ya sea vía venosa o transdérmica en este caso. Puedes utilizarla por cualquiera de estas áreas. Llega a nivel sanguíneo y pasa directamente a lo que es el torrente que lo va a llevar directo a nivel cerebral. A nivel del cerebro va a generar una descarga, hablemoslo de una sustancia que todos nosotros tenemos que se llama dopamina. La droga de la felicidad. Exactamente, la droga encargada del proceso de placer que tenemos todos. Entonces llega a esta área, desprende esta dopamina, llega a una área específica de nuestro cerebro también llamada núcleo accumbens. Este núcleo accumbens la recibe y la manda a área frontal y la reconoce en mi cerebro como algo muy placentero. ¿Cuál es lo malo de todo esto? Que este proceso placentero nunca en la vida lo va a olvidar mi cerebro. Y entonces, al paso del tiempo me lo va a estar demandando. Me va a decir, quiero, necesito, me gustó, aparte de todo esto. ¿Cuál es el verdadero problema de esta enfermedad o de este problema de adicción? Quiere decir, o muchas de las veces todos nosotros hablamos y decimos, si consumes droga te vas a morir, si consumes droga te vas a volver loco. Y el problema de esto es que damos mala información. Porque nuestra persona o la persona, nuestro ser querido que esté consumiendo alguna droga
al no morirse, al no volverse loco, y nosotros se lo dijimos, esta persona dice, esta persona no sabe, porque yo llevo consumiéndolo ya 2 meses o 3 y se siente muy bien. Y entonces nos metemos el pie solos, y entonces estas personas continúan con este proceso del consumo. ¿Qué es lo que llega a nivel cerebral? Llega a nivel cerebral, genera la dopamina, está reciclando constantemente esta dopamina, generando un placer en él muy grande. Estamos hablando que el transdérmico hasta 12, 72 horas de disminución del dolor, por ende genera un cierto placer. Si es inyectado va a durarte también cierto sea, tiempo. el efecto es muy prolongado a bajas dosis. Dependiendo, exactamente, y ahorita te comento qué es lo que sucede. A bajas dosis el proceso de placer es muy alto. Pero ¿qué es lo que está pasando? Más que preocuparme yo por la situación del fentanilo, es con lo que lo están combinando, qué es lo que hacen este tipo de problemas, exactamente, este tipo de problemas. Te van a vender lo que es cocaína, te van a vender lo que viene siendo sustancias como nosotros lo conocemos ahora, la MDMA, o lo que se conoce la famosa droga del amor que le dicen. Son sustancias que son en algunas de diseño y ponen este 0.1 microgramos o 0.2 microgramos, y eso es una sustancia que va a generar, aparte del efecto placentero del fentanilo, aparte de eso, el efecto placentero de la otra sustancia. Y entonces, cada vez que yo consuma esto, mi organismo genera un proceso que se llama tolerancia. La tolerancia quiere decir que cada vez se va a acostumbrar más mi organismo a esa sustancia. Por ende, cada vez que yo esté en contacto con ella, voy a requerir más dosis para sentir el efecto placentero de la etapa inicial. Y entonces esto es lo que lleva a que las personas en determinado momento no puedan detenerse, pero tu organismo, mi organismo son totalmente diferentes, tu tolerancia es menos o la mía es menos y posiblemente la tuya sea mayor que la mía, no lo sé. Y entonces yo al estar demandando o mi organismo demandarlo y yo tomarlo, si tengo una baja tolerancia, corro riesgos de sufrir paros respiratorios o algún otro tipo de problema severo en este aspecto. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué dicen que es tan letal, que incluso puedes morir en el primer consumo? Porque si yo consumo una dosis, vamos a poner 2 microgramos de todo esto, y si mi tolerancia es muy baja, va a llegar a nivel del sistema nervioso central y va a detener el área del centro respiratorio. Y entonces la persona va a tener o sufrir una cosa desagradable. Aquí existen 2 opciones que puede pasar con este paciente. ¿Qué es lo que sucede? Le meto esta dosis, el paciente nos puede caer en una situación respiratoria severísima. Vamos a poner por caso que por razones de las que tú gustes, el paciente de alguna manera reacciona nuevamente, pero si dura cierto tiempo sin respirar, las secuelas pueden ser muy altas. Por supuesto. De lo contrario, o no hay un centro de atención inmediato donde pueda ser atendido. En Estados Unidos, hasta donde sabemos del uso de Narcan, todo este tipo de sustancias que están incluso ya en las ambulancias, todo este tipo de cosas donde la atención a veces es inmediata que les ayuda. Más sin embargo, si esto no se logra, el paciente puede sufrir, por decir en este caso, muerte o tener secuelas muy grandes en este caso. Este tema es un tema preocupante porque cada vez se enganchan más jóvenes. Así Es fácil, tú que eres experto en la materia, ¿es fácil dejar una adicción con una sustancia tan fuerte como lo es el fentanilo? De hecho, ninguna adicción es fácil de abandonarla por el proceso de placer. Lo que sí, en este sentido, hablando de lo que es el fentanilo, que es un derivado opioide, tiende a generar un proceso a nivel cerebral de mucho placer, donde el paciente nunca lo va a olvidar. Regularmente los pacientes consumidores de este tipo de sustancia tienen que recibir tratamientos, pero muy prolongados, con ahora sí que terapias de tipo multidisciplinaria, médica, terapéutica, programas de apoyo a la familia. Todos estos procesos tienen que hacerse para lograr que estos pacientes se mantengan en un proceso de sobriedad adecuado. A ver, ¿cuántos adictos hay a esta sustancia en México? Más o menos en el panorama que tienes. ¿Y qué hacer para cuidar a nuestros jóvenes? ¿Cómo entrarle de lleno a este tema? Lo primero, lo que nos estás diciendo, informarnos bien y dar la información certera. En este caso de informarnos bien, yo empezaría con esta parte y te comentaría que es informarnos de qué es una droga, cómo actúa una droga, qué es lo que hace la droga, y nosotros como familiares, qué es lo que no estamos dispuestos a hacer si es que está drogándose una persona, o qué tipo de proceso médico, terapéutico llevar nosotros como familiares. Pero en este caso es informarnos primero de qué es la droga, cómo actúa, los daños que hace, y definitivamente en eso transmitirlo. Esto sería lo ideal, que no lo demos en una situación como siempre lo hacen. No pasa nada, hombre, es natural, no sucede nada, todos lo hacen, como que lo normalizamos, y estas partes es lo que nos lleva a muchos problemas. Lo mejor es
nosotros hablar con nuestro familiar y decirles qué es una droga, cómo actúa una droga, las consecuencias que puede tener esta y no minimizar ese tipo de situaciones. Síntomas de que alguien está consumiendo esta clase de droga. Los síntomas principales que vamos a tener regularmente en los pacientes nos vamos a dar cuenta de inmediato por el estado de ánimo. El estado de ánimo con los procesos de tipo opioide cambian de inmediato, son procesos donde te va a generar un proceso de placer tan inmenso que el paciente incluso se va a quedar tirado en la calle, no pasa en la cama, perdón, tirado y viendo que todo se siente muy bien, todo está tranquilo, va a sentir una paz interna muy, muy grande en este caso y el placer es inmenso. Esto lo describen incluso los mismos consumidores como algo que no se puede describir. Ellos lo dicen de esta manera. Este es uno de los principales puntos que vamos a encontrar. ¿Cómo lo vamos a ver o qué vamos a encontrar? Cambios del núcleo de amigos. Ojo, hay que ver la edad de la persona, no caigamos en ese punto de que, porque ya cambió hora de amigos, todo eso ya es alcohólico o es adicto. No, hay que ver realmente qué y cuáles son las características de este grupo, de esta persona, cómo se está comportando, cómo era emocionalmente. Ahora puede enojarse por todo y por nada, igual que muchos jóvenes actualmente, pero estos tienen cambios de ánimo muy frecuentes y acaban siendo diagnosticados en ocasiones pues como personas con un antecedente diferente de tipo psiquiátrico y hay que tener mucho cuidado en este aspecto porque los pacientes se toman de esa área para que como estoy enfermo puedo seguir haciendo esto. Claro. Y entonces tener mucho cuidado en el proceso de manejo de estos pacientes cuando existen esto y lo podemos identificar cambios de humor, cambios de características en la forma de comportarse, grupo de amigos, las cosas que están haciendo, utensilios que podemos encontrar en casa, podemos encontrar todo eso desde jeringas, podemos encontrar papeles, podemos encontrar un sinfín de cosas en este caso. Bueno, pues tendremos que hacer un live en Instagram o un podcast o algo para hablar más a fondo de este tema, porque yo creo que hay una preocupación creciente. Para cerrar y darte las gracias, mi querido Gerardo, ¿cuántos adictos nada más en una cifra hay al fentanilo en nuestro país? Mira, me atrevería a decirte en este momento que cuantificable no podría decírtelo porque muchos dicen yo consumo cocaína y muchas veces esta cocaína es tan adictiva que viene ya combinada con algo. Hoy por hoy te puedo decir que sí te puedo decir que en este momento de 10 personas que nosotros tenemos atendiéndolas por un problema de adicción a cocaína, marihuana, sedantes, te puedo hablar que de 10 podemos tener entre 5 o 7 que ya consumieron algún tipo de sustancia de este tipo. Pues qué preocupante, pero lo importante es siempre informar y dimensionar como lo hacemos en este espacio, en estos temas. El doctor Gerardo González, director médico de Montefénix. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Gaby, y pues muchas gracias a tu auditorio. Y pues buenas noches a todos. Y pues valdrá la pena hacer una segunda parte. Gracias, doctor. Gracias. Quédense con nosotros. En la segunda parte de este programa vamos a hablar con Ricardo Ravelo, experto en narcotráfico, para ver cómo es que el fentanilo se ha vuelto tan rentable para el narcotráfico, distribución, trasiego y mucho más. Una pausa, ya volvemos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta mesa de martes de Debate 22. En el primer bloque poníamos en contexto con el doctor Gerardo González qué era el fentanilo, cómo se utilizaba en el ámbito médico, pero también cómo funcionaba en el cuerpo de los seres humanos como una droga, qué tipo de adicción causaba y por qué podría ser letal. Como lo habíamos anunciado, en este bloque platicaremos de fentanilo y narcotráfico. Y por supuesto que lo haremos con Ricardo Ravelo, experto en estos temas, autor, de hecho, de varios libros también en la materia. Ricardo, ¿cómo estás? Buenas noches, qué gusto saludarte. Buenas noches, Gaby. Es un placer estar en tu espacio. Ricardo, a ver, ¿qué es el fentanilo? Hablando en términos de narcotráfico y cómo se usa justamente en esta industria que ha sido pues algo revolucionario en términos también económicos para el narcotráfico. Sí, mira, el fentanilo es una droga sintética. Está dentro de las dos o tres primeras más letales y adictivas del mundo. Y como bien dices, ha causado una fiebre fuerte en Estados Unidos por su consumo. Ha desplazado a otras drogas como la cocaína, la heroína. Y obviamente hoy, pues yo diría que más del 70% de la actividad del crimen organizado está centrada en el fentanilo por su gran demanda en el gran mercado de consumo de Estados Unidos, lo que ha causado pues muchas adicciones porque esta sustancia sintética
tiene la característica de causar adicción a la primera prueba. Y esta adicción, de acuerdo con expertos en medicina, pues es totalmente irreversible. Es decir, lo que puede provocar más bien es la muerte del consumidor por una sobredosis. ¿Por qué se habla de que el fentanilo está cambiando la industria del narcotráfico? Se habla de los márgenes de ganancia y cómo es que es tan rentable pues para los cárteles esta droga sintética que ya nos explicas y nos pones en contexto. Sí, sobre todo ha generado una gran revolución por su bajo costo. Ujú. Su bajo costo para el consumidor y su bajo costo de producción. Es decir, por ejemplo, un kilo de fentanilo puede descomponerse de distintas maneras. Esto ya lo determinan los propios grupos criminales, pero por ejemplo, de un kilo pueden sacar hasta 24 kilos los cortes que le realizan a este kilo de fentanilo que lo traen la sustancia la traen de China, de Indonesia o de Alemania. Eh, Hay otros grupos criminales que comercializan produciendo, por ejemplo, con un kilo de fentanilo, 1 millón de pastillas. Wow. Y esto, de acuerdo con estimaciones, les generan ganancias alrededor de 20 millones de dólares. Hay otra forma de producir la droga. Eh, Hoy, por ejemplo, el cártel de Sinaloa, de acuerdo con informes de Estados Unidos, de la DEA, está produciendo el llamado fentanilo arcoíris. Estos son dulces, son Uf. como terrones de azúcar que tienen una variedad de colores y les está resultando altamente rentable, sobre todo para enganchar nuevos consumidores, particularmente adolescentes, que desde temprana edad se vuelven adictos. Hablamos de que con muy poca droga, con un muy poco fentanilo, se puede producir mucho. Hablando del tráfico, del trasiego, de la distribución, ¿esto quiere decir que es más fácil ocultar esta droga porque puede venir en pequeñas cantidades y traficarla hacia otras partes del mundo? Sí, mira, su producción puede ser incluso casera, ¿no? Es decir, no se necesitan grandes espacios ni gran infraestructura. Y su traslado, es muy fácil porque no se traslada en cantidades grandes, sino en pequeñas dosis, Ujú. de tal manera que puede ser traficada a Estados Unidos de diversas maneras. Es decir, hoy, por ejemplo, el crimen organizado usa las mismas infraestructuras que venía utilizando para la cocaína y en su momento para la marihuana, que es la vía aérea, la vía portuaria, es quizá hoy la más socorrida, de ahí la preocupación norteamericana por la vigilancia en los puertos en México y en otros países, y también por la vía terrestre, y es fácilmente ocultable, porque creo que hoy varios grupos del crimen organizado han desarrollado muchas formas de hacer llegar esta droga a Estados Unidos, donde obviamente también disponen de redes para su distribución. Ahora, este es un tema que se ha convertido desde ya la pasada administración de Donald Trump en los Estados Unidos, un tema recurrente entre ambos países. Sabemos que si algo comparten las dos naciones, pues es este dolor de cabeza del tráfico, el trasiego de drogas, de armas, etcétera. Ahora, ¿cómo está distribuida esta responsabilidad en términos de atacar a los cárteles? Porque hoy sabemos que, por ejemplo, la patrulla fronteriza está entrenando a los policías de los estados que colindan con la Unión Americana para poder detectar de mejor manera el trasiego del fentanilo. Mira, hasta hoy no se observa una cooperación clara Ujú. respecto de cómo combatir a los cárteles que están produciendo fentanilo. No obstante, bueno, ha aumentado la preocupación en Estados Unidos y yo creo que no es para menos. Nada más en el 2021 se calcula que murieron 100,000 personas por sobredosis de fentanilo. Y otro aspecto es que el crimen organizado, particularmente el que opera en México, ya le está añadiendo fentanilo a otras sustancias que se comercializaban de manera independiente, como la Ujú. heroína y la cocaína. Es decir, el fentanilo, decíamos, respecto de su letalidad o su capacidad de generar adicción,
es más poderosa que la heroína. Entonces, ya cuando estas sustancias de consumo habitual en Estados Unidos contienen fentanilo, bueno, les está generando un gravísimo problema de mortandad y de adicciones gravísimo. Ahora, el combate. El combate hasta hoy no conocemos abiertamente una política bilateral. Es decir, lo que está planteando Estados Unidos, particularmente los legisladores republicanos, así como gobernadores de esa ala política, es que el crimen organizado mexicano, particularmente dos grupos que son Sinaloa y el Cártel de Jalisco, sean declarados grupos terroristas para poder entrar al país a combatirlos. En el caso mexicano, el gobierno plantea que no va a permitir que ninguna fuerza externa entre al país, pero tampoco se ve muy claramente que haya una política antimafia para frenar el flujo de fentanilo, que hoy dice la autoridad norteamericana que la mayor parte del fentanilo, casi el 80% que se consume en Estados Unidos, se produce y se trafica por México. Ahora, ¿qué pasaría, Ricardo? Porque se ha hablado a partir de una iniciativa del gobierno mexicano de poder, digamos, dejar de utilizar incluso el fentanilo, de importarlo para ser utilizado incluso como en el ámbito medicinal. ¿Esto no generaría todavía más conflicto en el mercado negro, hablando de que esta sustancia la traemos incluso, por ejemplo, de China? Sí, el asunto es que hay demasiado fentanilo en México, como si las necesidades fueran verdaderamente extraordinarias. Sí, Es un fenómeno parecido a lo que ocurrió hará una década o más con la pseudoefedrina, que sí, también se claro. importaba de China y que se usaba o se usa para producir medicamentos antigripales. Ujú. La compra o la demanda de pseudoefedrina era de tal magnitud que presentaban al país como un territorio con una crisis aguda de problemas respiratorios, y no era así. Todo lo demás, la producción para medicamentos era limitada y lo demás se iba al crimen organizado. Hoy eso es lo que está ocurriendo con el fentanilo. Como no hay una política eh, para colocar un dique de contención a la importación abierta de fentanilo, pues obviamente buena parte de esta sustancia química se usa para producir drogas y otra para enfermedades. Es decir, sabemos que es un medicamento, es un anestésico que sirve para las cirugías, para dolor, Ujú, ujú, hace las ujú. veces también de la morfina en su Así momento es. cuando las personas tienen problemas de fuertes dolores, pero su importación pareciera no estar del todo controlada. Ahora, sustituirlo implicaría que, bueno, la ciencia se ocupara de establecer si se puede sustituir o no, porque no puede ser una decisión nada más vista desde el ángulo político. Sí, por supuesto. Ahora, me preocupa mucho lo que decías de la droga arcoíris o de la droga zombie o de la muerte, como también se le conoce este fentanilo a través de distintas presentaciones atractivas para los jóvenes. ¿Quiénes son los cárteles más involucrados que incluso utilizan las plataformas digitales, las redes sociales para llegar a los posibles consumidores más jóvenes? Sí, mira, hay dos, particularmente los que están operando con fentanilo y con distintas formas, ¿no? En dulces, como decía, terrones de azúcar, o caramelos, pastillas que tienen sabor y son de distintos colores, ¿no? Verdes, azules, rojas, etcétera. Y esto es muy atractivo para los grupos, sobre todo infantiles. Y los cárteles que están implicados en este tráfico son Sinaloa, particularmente el ala conocido como los Chapitos, los Ujú. hijos de Joaquín Guzmán Loera, y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que me parece que es el grupo, este segundo, es el grupo criminal que más ha explotado las redes sociales para establecer una plataforma de comercialización de esta droga sintética, y de ahí la preocupación de los norteamericanos, ¿no? De tal manera que hoy las redes, como lo sabemos, son un conducto, una vía de hacer llegar la droga, de comercializarla, y les está dando muchos resultados. De ahí Sí. que pues cada vez haya más adictos al fentanilo. No, y como bien lo decían las morgues del estado de California,
los cadáveres se apilan por montones. Ya Sinaloa declaró que es un problema de salud pública, por lo menos en su estado. Y para cerrar, Ricardo, porque es un tema amplio, el fentanilo se dice que tiene la potencia de pagar por los márgenes de ganancia a los cárteles suficiente dinero como para solventar una milicia. ¿Cómo enfrentar algo así? Bueno, es un reto evidentemente para México, es un gran reto para Estados Unidos, y considero que si no se define una política de cooperación, no de invasión de un país a otro como pretende Estados Unidos, sino de una cooperación eficaz y que se combata la corrupción, porque ese es un problema que sigue arraigado a nivel de instituciones, de la policía, de fiscalías. Es decir, si el fentanilo llega a Estados Unidos con tanta facilidad, es porque hay una amplia red de corrupción institucional que está operando para esos fines. Y obviamente en Estados Unidos, ¿por qué entra el fentanilo? Pues porque también hay redes que facilitan su ingreso a ese país y facilitan que la droga llegue a las manos de los consumidores y a nuevos consumidores, porque el mercado se sigue ampliando día a día. Es decir, por eso estas modalidades de presentaciones de terrones de azúcar, de dulce, de pastillas, preocupan muchísimo porque es una manera de estar enganchando consumidores y tiene una lógica. Si el consumidor de fentanilo no va a durar mucho su actividad como consumidor, porque se puede morir en cualquier momento de sobredosis, entonces los responsables de comercializar esta droga se preocupan por seguir enganchando gente, sobre todo adolescentes, para seguir manteniendo un mercado boyante y cautivo. Esto que dices es terrible y es por eso que tiene que verse con un problema de salud pública en ambos gobiernos y atenderse de manera inmediata. Ricardo, muchísimas gracias como siempre por este panorama, por esta conversación. Tú que eres experto, por supuesto, en la materia. Si queremos saber un poco más, ¿tienes distintos libros? ¿Alguno que nos recomiendes para saber más en la materia o ya trabajas sobre alguno? Tengo 13 libros publicados sobre el crimen organizado. Los últimos son los incómodos, que es la lista de gobernadores que cayeron en desgracia por corrupción y narcotráfico, y el reciente que está circulando es los narcopolíticos, que es un amplio reportaje sobre la red de corrupción que hace posible que el narcotráfico y en general el crimen organizado se mantenga boyante en el país. Próximamente de uno, pero de esto hablaremos, si ustedes gustan, en otro momento, quizá por ahí del mes de mayo. Pues por supuesto que estaremos al pendiente de tu libro para presentarlo, comentarlo, leerlo y por supuesto en este espacio discutirlo. Muchas gracias, Ricardo Ravelo. Gracias como siempre por participar y por estar al pendiente de estos temas tan importantes. A ti, Gaby. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias a Ricardo Ravelo. Así, un tema de salud pública fuerte que se viene con el fentanilo, ya un tema de salud pública en la Unión Americana. Estaremos, por supuesto, tocando más de este tema porque hay que ver y poner el ojo dónde y qué hacen los jóvenes de nuestro país al intentar ser enganchados por las redes sociales y el consumo de esta droga que puede ser incluso mortal. Soy Gaby Tlaseca, gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana en esta mesa de martes de Debate 22.